No, bueno, esto era una parte del tema del hormiguero, no sé si muchas veces alguno lo veis, la verdad que lo conozco desde que soy un niño, pero fijaos, y lo que quiero sacar de este clip que hemos sacado es lo que ha dicho, el poder de la palabra, el poder de las palabras, ¿vale? Fijaos también, y no lo sabía, pero Carla también nos ha compartido un vídeo que, fíjate, una persona la cual estaba sola, quería suicidarse, quería cometer un suicidio, y fíjate, una palabra, a mí se me ha quedado en el vídeo clavado una cosa, que era en el texto, cuando estaba en el chat, ponía Jesús te ama, y quedaba ahí marcado. Fijaos el poder que tienen las palabras en la persona. Y esto es lo que quiero remarcar de este pasaje. Fijaos que en la sociedad, ya en la misma sociedad, en nuestro alrededor, saben el poder que tienen las palabras. El poder que tienen las palabras. Y fijaos, porque una palabra puede pasar de ser el día más alegre de tu vida a pasar el ser el día más triste de tu vida. Las palabras son muy poderosas. Las palabras se usan, pues, tanto para cuidar como para hacer daño, y son muy poderosas. Y a mí me agradezco a Carla que haya enseñado, porque no, la verdad no lo tenía puesto, pero fíjate cómo cambian unas palabras de ánimo para decir, me voy a suicidar a... ¿Y si? ¿Y si hay otro camino? Unas palabras de ánimo que le digan, no te preocupes, estoy aquí, Jesús te ama. Unas palabras que pueden cambiar completamente el curso de tu vida. Y el énfasis y el tema que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando en el Salmo 119, no vamos a leerlo entero, no os preocupéis, vamos a hablar de un pasaje solamente, si no nos quedamos aquí todo el día. Pero vamos a estar en el Salmo 119, y el énfasis de este capítulo, de todo este capítulo, es el ministerio vital de la palabra de Dios en la vida espiritual de los hijos de Dios. Fijaos que el Salmo 119 es muy importante en cuanto a la palabra. Si tú quieres ser animado, si tú quieres ver una razón por la cual ser animado por la palabra, vete al Salmo 119, porque te habla del ministerio vital de la palabra de Dios. Y yendo un poquito más literario, este pasaje se divide en 8 líneas en cada sección. Si os fijáis en vuestro pasaje, si vais a estar leyendo, veis versículo 1, versículo 8, versículo 9, versículo 16. Está dividido en 8 partes en cada pasaje. Y si veis que en vuestra Biblia pone Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ese es el alfabeto hebreo. Fijaos qué importante, o sea, está yendo por palabras, hablando de la palabra y marcándote la palabra de Dios como vital importancia. Pero también el autor, aquí en este capítulo, el autor usa 8 palabras para definir la Escritura. 8 palabras diferentes para definir la Escritura, que son ley, o más conocido como Torá, testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, juicio, hablando del sentido de una regla para poder seguir la vida, y palabra de Dios, y por último, promesa. Cuando vosotros veáis en el pasaje que habla sobre estas palabras, una de estas palabras está hablando sobre la palabra de Dios, los estatutos, el mandamiento, el juicio. Y algunos estudiantes no están de acuerdo con esto, pero si os fijáis, si leéis el capítulo de 119, cada versículo contiene una mención directa de la palabra de Dios. Si tomamos un término más que se puede definir como estatuto o como no, pero por 7 versículos o de todo lo que hay, se podría decir que casi todos los versículos que hay aquí tienen una mención directa a la palabra de Dios. O sea, fijaos que no solamente está hablando de la palabra es importante, sino que todo está unido. O sea, el Señor lo tenía todo controlado. Está dividido por el alfabeto en palabras, en 8, está usando definiciones diferentes de la palabra. O sea, está todo bien ajustado. Y por eso el tema básico de este pasaje es la palabra de Dios en la vida del creyente. Y
debemos recordar, y fijaos, porque está haciendo un hincapié en la Escritura. Y fijaos que en este momento, si nos metemos en el tiempo cuando fue escrito este pasaje, no tenían todo el Antiguo Testamento escrito. Y también, y ya menos la Biblia. O sea, que en este tiempo, no teniendo todo el Antiguo Testamento, no teniendo toda la Biblia, ya estaban diciendo lo importante que era la palabra de Dios. Imaginaos hoy día que lo tenemos todo. La palabra de Dios aquí está diciendo la importancia que tiene la Escritura en nuestra vida. Así que, si hoy día poseemos la Biblia al completo, hay veces de que nosotros, que decimos que amamos la palabra de Dios, a veces cuando nos levantamos no vamos a leerla. Cuando nos acostamos cansados del trabajo no vamos a la presencia de Dios y buscamos la presencia de Dios en su palabra. O cuántos ignoramos el Antiguo Testamento o solamente lo leemos como si fuera una historia y una cosa descuidada, como si fuera una novela. Fijaos la importancia de la palabra. ¿Por qué? Porque la ley, como dice en Romanos 3:20, la ley es el conocimiento del pecado. Y fijaos, para una persona, para los pecadores que no son salvos, que no han conocido a Cristo, la ley es un enemigo. ¿Por qué? Porque anuncia la condena y no pueden salvarlos. Lo que leen no puede salvarlo, el único que salva es Cristo. Para los creyentes legalistas, los más fariseos, la ley es un maestro, pero les roba la libertad. Para los creyentes de mente espiritual, la ley es un siervo. ¿Por qué? ¿Por qué para aquellos que tienen una mente espiritual la ley es un siervo? Porque le ayuda a ver el carácter de Dios, la obra de Cristo y seguir los pasos. Por eso hay que tener un cambio de chip cuando leemos la palabra. No la leamos como si fuera un libro de geografía o un libro de historia o un libro de matemática en el que tenemos que decir, vale, este cálculo se hace así, lo sigo así y punto. No. Verlo como el carácter de Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve a la palabra y ve la obra que hizo Cristo y la obra que puede hacer Cristo en tu vida. Y el creyente que estaba, el salmista, el creyente que estaba escribiendo este pasaje, no estaba satisfecho de tener una ley en su hogar o solamente en su cabeza o en sus manos por haber hecho lo que le estaba diciendo la ley. Él lo quería tener en el corazón. El salmista, en cualquier pasaje que podamos leer aquí, está diciendo, la palabra tiene que estar en tu corazón. Y él deseaba tener la palabra en su corazón, no solamente en su mente, no solamente en sus manos, no solamente en su casa, decir aquí hacemos lo que la Biblia dice. No, él quería que de verdad tuviera en el corazón y dijera, yo amo a Dios, yo quiero seguirle, yo quiero leer sus estatutos con amor y obedecer por amor. Y lo que hoy queremos observar es cómo la ley, la palabra de Dios puede morar en nuestro corazón. Eso es lo que yo quiero que hoy podamos ver. De que la palabra de Dios, cuando acabemos hoy, que podamos reflexionar y decir, la palabra de Dios more en nuestro corazón. Así que vamos a leer el pasaje, el versículo del 25 al 32, solamente esa parte. 119, Salmo 119, del 25 al 32. Y dice así, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Fijaos, y este mensaje lo he querido llamar sostenidos por su voz.
sostenidos por su voz, para aquellos que estén tomando notas. Y en este primer punto lo he querido llamar abatido en el polvo, abatidos en el polvo. Fijaos, y es importante tener el contexto de la palabra en todo caso, en toda cosa que estamos haciendo en la palabra y viendo, es bueno tener el contexto. Y fijaos que en del pasaje antes, que vemos el Gimel, aquí lo que nos está hablando, está deleitándose. Fijaos que en el versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. O sea, él estaba deleitándose de lo que le estaba dando la palabra de Dios. Pero fijaos cómo empieza el versículo 25. ¿Cómo empieza? Abatida hasta el polvo está mi alma. Y aquí vamos a decir, pero vamos a ver, ¿tú qué problema tienes? ¿Pero no estabas bien? ¿Pero tú no estabas bien ayer? ¿Por qué hoy está abatida tu alma? Fijaos, es muy importante tener esto en cuenta, porque cuando mejor estamos con el Señor, y esto hay que estar atentos, cuando mejor estamos con el Señor es cuando el enemigo más nos ataca. Cuando mejor estamos con el Señor es cuando el enemigo más nos ataca. Y si tú no estás preparado, si tú no sabes de la palabra, y yo me meto en este bote, porque cada día digo, ¿cuánto poco sé? He ido al instituto bíblico, muy bien. Estoy leyendo la palabra cada día, muy bien. Pero es que me queda, a mí me queda. Y si no aprendemos de la palabra, el enemigo nos atacará y podrá vencer esas batallas. Por eso es importante recordar no relajarse cuando estemos bien con el Señor, porque podemos estar gozándonos un día, estar gozosos y viendo las bendiciones del Señor, pero no somos muy diferentes del pueblo de Israel. No somos muy diferentes del pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, el Señor lo sacó de Egipto, vieron todas las bendiciones, vieron cosas imposibles y al final, ¿qué estaban haciendo al final? Como vemos en las reuniones de oración, protestando. ¿Por qué? Porque están gozosos ese día que salen de Egipto, pero al siguiente día están diciendo, yo no puedo más, yo ya estoy cansado de tanto desierto, y yo estoy cansado de esta vida, quiero estar más relajado. Y nos pueden venir, y de otro punto de vista, nos pueden venir pruebas cuando estemos bien con el Señor. Cuando nosotros estemos bien nos pueden venir pruebas que no tienen que ver con nosotros. También puede suceder eso. Y por eso es importante que hoy podamos recordar que la palabra es la guía para no distraernos de los ataques del enemigo. Fijaos que el salmista, ¿por qué razón el salmista estaba diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma? Porque si vemos en el versículo 61, estoy hablando de 119 todavía, dice, compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A él lo estaban restringiendo, le estaban presionando en muchas cosas, compañía de impíos me han rodeado. También en el versículo 69 dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. Lo estaban difamando. En la versión internacional dice, aunque los insolentes me difaman. Lo estaban difamando a este salmista. Lo hacían sufrir también. En el versículo 83 vemos de porque estoy como odre al humo. En la versión internacional dice, parezco un odre ennegrecido por el humo. Él en este término lo que estaba diciendo es, estoy sufriendo. Mi alma está sufriendo, mi alma está negra, o sea, me encuentro negro como el humo. Le estaban haciendo sufrir. Y en el versículo 141 dice, pequeño soy yo y desechado. Pequeño soy yo y desechado. En la versión internacional dice, insignificante y menospreciable como soy. Fijaos, lo estaban despreciando. Estaba siendo restringido, estaba siendo difamado, estaba sufriendo, estaba siendo despreciado. Es normal que se sintiera que estaba batido en el polvo, era normal. A ver, no somos superhéroes. Si nos difaman, nos restringen, nos hacen sufrir, estamos mal. Somos personas, no somos perfectos. El único perfecto es Dios y hay que decirlo. No estoy bien, estoy abatido en el polvo. Y a veces lo podemos decir. No está mal decirle a un hermano cuando te pregunta, oye, ¿cómo estás? Decirle, mira, pues hoy no me encuentro bien. O si no quieres decirlo, porque
tienes tus cosas o quieres tener tu espacio, dices, mira, continuando con el Señor estoy. O luchando esta batalla con el Señor. Yo siempre lo digo, yo cuando no digo que estoy bien, yo digo, pues ahí vamos, con el Señor por delante. Yo cuando no estoy bien, yo digo, con el Señor por delante. ¿Por qué? Porque no vamos a decir que estamos bien cuando no lo estamos. Pero lo que quiero que lleguéis a entender es lo que viene después. Lo que viene después de abatido hasta el polvo está mi alma. Fijaos lo que dice después. Vivifícame según tu palabra. Él estaba sufriendo, él estaba pasando mal. Y lo primero que pide, lo primero que se le viene a la mente después de decir estoy sufriendo es, Señor, reavívame. Señor, dame vida conforme a tu palabra. Fijaos qué interesante. Fijaos qué importante. Y él lo estaba pidiendo. Él estaba pidiendo, Señor, dame vida, dame esperanza, dame de ti, dame de tu palabra para yo poder ser levantado del polvo, porque tú lo puedes probar. Nosotros podemos ponernos por la mañana la música de Rocky Balboa y empezar y ponernos, venga, que puedo, sube las escaleras, tal, pero es que después no vas a poder. Por mucho que tú digas, venga, que tú puedes, venga, Irra, vamos para adelante. No puedes. Por mucho que lo intentes, no puedes. Por mucho que tú fuerte que seas, puede durar 1 mes, 2 meses. Mira, te compro 1 año. Pero al año y 1 día, cuando ya te estás comiendo la uva, el 1 de enero ya estás diciendo, no puedo. Y fíjate que en el versículo 26 dice, te he manifestado mis caminos. Lo primero que hizo este salmista es, te he manifestado mis caminos. Fue decir, estoy sufriendo, pero no me pongo un sistema de autoayuda, o me digo qué bueno eres, o me digo, venga, que tú puedes, y empieza a hacer un proceso de... No. Él lo que dijo es, Señor, quiero que tú me des vida. Y lo primero que hizo fue orar a Dios. Te he manifestado mis caminos. Fue al Señor. Fue a decir, Señor, no estoy bien. Señor, no me encuentro bien. Señor, estoy sufriendo. Porque nosotros podemos hacer eso. El Señor no quiere escuchar solamente que le agradezca por la comida. O el Señor no quiere escuchar solamente el gracias porque tú nos has ayudado a... Lo quiere escuchar y se hace y está bien que lo hagamos, pero también quiere escuchar cuando lo pasas mal. También quiere escuchar cuando estás abatido en el polvo. Porque te digo, puede haber muchas terapias. Podemos tener muchas terapias psicológicas y muchas cosas, pero la mejor terapia psicológica, te lo digo yo, la mejor terapia es decir, Señor, no puedo más. Señor, no puedo más. Y decirle todo, ser sincero con el Señor. No puedo, no aguanto a esto, no aguanto que tenga tantas cosas, no aguanto que sea tan orgulloso, no aguanto... El Señor quiere que tú pongas todas esas cargas en Él. Y está bien que lo compartamos. El Señor te lo dice. ¿Y qué fue el salmista a hacer? Oró. ¿Y con qué le respondió el Señor? ¿Con qué le respondió el Señor? Con sus estatutos. Y me has respondido, dice el versículo 26, y me has respondido, enséñame tus estatutos. Le dio vida, porque él le estaba pidiendo literalmente eso, salvarse la vida. Y el Señor le respondió con su palabra para darle ese ánimo, con ese poder, porque si ya la sociedad ya está diciendo cuán poderosas son las palabras, imagínate lo poderosas que son las palabras del Creador. Y este segundo punto lo he querido llamar sustentados en su palabra. Sustentados en su palabra. Y vamos a pasar al pasaje 26b, que es la parte de enséñame tus estatutos. Fijaos que en el versículo 26 dice, enséñame tus estatutos, y el 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Aquí quiero que nos paremos, ¿vale? Quiero que nos paremos, porque lo que necesitamos en los tiempos de problema es la sabiduría de Dios. Y también es darnos cuenta de que tenemos que aprender de la palabra de Dios y más de Dios. Y el salmista no quería desperdiciar esta oportunidad. Y fijaos que usa dos términos que yo he buscado y en hebreo, cuando dice enséñame en el versículo 26,
no sé pronunciar esa palabra, pero lo que sí significa es aprender. Cuando dice enséñame es aprender, enseñar, ser instruido. Pero no se queda ahí. Fijaos en el versículo 27. Hazme entender, y yo he buscado el término de hazme entender en hebreo, y significa discernir, prestar atención, examinar. No solamente está diciendo, Señor, muéstrame y enséñame de tu palabra, sino ayúdame a prestar atención, a discernir lo que me estás enseñando, a examinar lo que tú me estás diciendo. Porque nosotros podemos hacer de todo, podemos saber de que, yo qué sé, las palomitas son 3 minutos en el microondas, no más porque se te queman. Podemos decir, vamos a venir el domingo porque es el día del Señor y hay que venir. El martes a las 8, podemos hacer de todo. Podemos hacer de todo. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hecho así. Pero lo importante no es solamente aprender a hacer algo, sino también entender el por qué hacemos algo, el por qué se nos está diciendo algo. Y es importante. ¿Por qué? Porque esta diferencia. Porque si nosotros no entendemos, no discernimos, no prestamos atención, no examinamos las Escrituras, no podremos entender las verdaderas maravillas que el Señor puede hacer en tu vida. Es por eso es importante no solamente enseñar y aprender, sino entender lo que estamos leyendo, entender lo que nos están enseñando. Entender. Y si algo no lo entiende, pregunta. Para eso están los líderes en las iglesias, para eso están las personas, para eso están los hermanos, para preguntar. Y si algo no entiende, no se te va a decir, hay que ver, hoy día que no te sepa lo que es la Torre de Babel. Bueno, y si no lo sabe, pues entiéndelo. Pregunta, no pasa nada, no pasa nada. Entiende el porqué de las cosas y por qué sucedieron las cosas. Y la razón de entender la Escritura, lo que quería el salmista decir con todo esto, era que la fuerza quería esa fuerza para que el Señor le ayudara a seguir viviendo con Él y poder magnificar su palabra, no solamente quedarse ahí, lo he leído, sino magnificarla, y descubrió que la gracia de Dios era todo lo que Él necesitaba. Fijaos que el versículo 28 dice, se deshace mi alma en ansiedad. O sea, lo pone de nuevo, lo dice de nuevo, yo no estoy bien, estoy en ansiedad. ¿Quién no de nosotros ha estado en ansiedad? Sobre todo en estos 2 años, estos últimos 2 años, el porcentaje de ansiedad ha subido, y yo me añado. Pero dice después, susténtame según tu palabra. Sustentados por su palabra. Porque el salmista descubrió que la palabra de Dios, la gracia de Dios, era lo que le iba a quitar esa ansiedad. Y yo también entiendo y me añado de que hay veces de que leemos, escuchamos podcasts y predicaciones y queremos, intentamos ser enseñados o escuchamos o leemos, hacemos de todo, y a veces es que no comprendo, es que no entiendo, es que no. Yo he pasado por ahí. Pero también te digo una cosa. Recordamos de que tenemos que recordar que allá donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y eso es importante también. Hay muchas veces que podemos decir, estoy muy cansado, es posiblemente porque estoy muy distraído y estoy muy cansado, no he entendido. O lees un pasaje, lo lees 3 veces y te distraes y vas por la segunda, otra vez me he distraído, que tengo que hacer la compra. Allá donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo me hice esta pregunta. Irra, ¿la palabra de Dios es tu tesoro? ¿La palabra de Dios la tienes en tu corazón? Siendo honestos, ¿es la palabra de Dios, la mismísima palabra de Dios, tu tesoro? Y yo estoy estudiando ahora Jeremías, y Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová
les es cosa vergonzosa, no la aman. Para leerlo en una versión internacional, que me gusta también leerlo en esa, porque es más nueva y así podemos entenderla mejor. Dice, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Pero me parece más interesante lo que dice en la versión de la Reina Valera del 60. Dice, no la aman. Y creo que es la clave. Allá donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el pueblo de Dios, en el contexto de Jeremías, era el pueblo de Dios que estaba ya, madre mía, Jeremías, el pobre, yo no sé con lo que ha sufrido el pobre. Pero fijaos, no amaban la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero llegar, que el problema, en este pasaje, el problema no estaba ni en los enemigos, ni en la situación, ni en nada. El problema no era el problema. El problema no era el problema, sino que vemos una clara imagen de que lo más importante, de que el problema más importante por el cual no podían escuchar la palabra de Dios es que sus corazones estaban completamente corruptos y no querían escuchar la voz de Dios. Y muchas veces cuando nosotros leemos, cuando nosotros pasamos y no podemos entender y escuchamos una predicación y no vemos nada, en vez de intentar escuchar y leer y tal, examina tu corazón, examinemos nuestros corazones, porque posiblemente hay algo que te está alejando del Señor y no lo estás viendo. Pídele al Señor discernimiento. Señor, ¿qué me está pasando? Y os lo comparto aquí, yo me di cuenta de una cosa en estos últimos meses, de que soy muy orgulloso. Y algunos lo habréis visto, porque a veces se ve más de fuera que de dentro, pero yo decía, pero si yo soy súper humilde. O sea, era orgulloso de ser humilde, o sea que imaginaos. Es que es así. Pero el Señor, cuando tú le pides discernimiento, te das cuenta de que el problema no es el problema, sino que nuestro corazón es el problema. De que hay algo de que no nos está dejando avanzar. Hay algo que no nos está dejando avanzar para poder seguir entendiendo y seguir aprendiendo. Y volviendo al pasaje en el que estamos hablando, cuando nos sentimos presionados por el enemigo, nuestra primera respuesta generalmente es orar para que Dios cambie esa situación. Pero a veces mejor es decir, Señor, por favor, cámbiame y ayúdame a vencer, ayúdame a entender. Y eso es muchas cosas de las que la sociedad hoy día no se da cuenta. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta...? Porque miran al de fuera. Miran al de fuera. Dice, no, ese es el problema. No, ese es mi hermano. ¿Por qué hay tanta pelea entre familias? No, mi hermano es muy malo, no sé. No. O sea, déjate. El problema, lo que haya ocurrido, el que yo qué sé, que te hayan quitado 50 euros, yo qué sé, cualquier cosa. Ese no es el problema es el corazón. ¿Cómo respondes tú ante la situación? Le respondes diciendo, mira, oye, que no lo has hecho bien, tal, y lo hablas y lo intentas solucionar, o vas directamente con el puño antes de decir nada. Esa es la cosa. Ahí es por donde voy. Y la mejor respuesta es a veces orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a entender. Yo he puesto un ejemplo, este de los 50 euros porque es lo que me ha venido a la cabeza, pero puede ser cualquier otra situación. Siempre es bueno mirarnos a nosotros mismos. Siempre es bueno mirarnos a nosotros mismos y mirar cómo el Señor puede obrar. Y yendo por el último punto es amados por su palabra. Amados por su palabra. Aquí también se metía lo de Jeremías 6. Amados por su palabra. Vamos a leer el versículo del 30 al 32. Del 30 al 32, 119, del 30 al 32. Dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón.
Y fijaos que el salmista, por muchas cosas que le pasaran, el escritor no quiso avergonzar en ningún momento el nombre de Dios. Él no quiso avergonzar el nombre de Dios y puso como prioridad la palabra, los estatutos de Dios. Puso a Dios en el primer puesto. Él puso a Dios en el primer puesto. Y eso a veces es lo que nos pasa a nosotros, y me pasa a mí muchas veces, no ponemos a Dios en el primer puesto. Y nos cuesta. Y quiso entender que los estatutos hacen y te ayudan y son una guía para acercarte más al Dios eterno, para acercarte más al Dios que te da la esperanza, a Jesús que te da una nueva vida. Las palabras, los estatutos están para eso. Y si dejamos que la palabra nos guíe y confiamos en las promesas de Dios, el Señor obrará a su manera y a su tiempo. Y eso lo quiero remarcar, a su manera y a su tiempo, no cuando queramos nosotros y en el momento que queramos nosotros. Y os digo, porque yo estaba orando y el Señor me decía, no, espérate un día más. Y yo, Señor, es que no puedo más. Y yo recuerdo, dice, pero tú, me dijo, Irra, ¿tú no estabas orando por paciencia? Anda, vaya, hay que tener cuidado con lo que oramos. Porque el Señor cumple a su manera y a su tiempo, pero cumple sus promesas. Y sus estatutos cumplen sus promesas. Su palabra cumple todo lo que Él ha dicho. Él cumple todo lo que nos ha dicho. Nuestro Dios es un Dios perfecto, es un Dios que lo cumple todo, es un Dios de amor, es un Dios que de verdad cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Y la fe nos libera del confinamiento, de los planes del enemigo y nos libera de disfrutar de algo mucho más grande. ¿Y por qué remarco la fe? Aquí os dejo una pregunta. ¿Cuál es mi mayor deber como cristiano? ¿Cuál es mi mayor deber como cristiano? Detente un poco y ponte a pensarlo. ¿Cuál es mi mayor deber como cristiano? ¿Es servir a Dios? ¿Es evangelizar? ¿Es cumplir la gran comisión? ¿Es obedecer? ¿Es leer la Biblia y orar? ¿Es hacer la voluntad de Dios y no pecar? Nuestro mayor deber como cristianos es disfrutar de Dios, disfrutar de la presencia de Dios, acercarnos a Él, seguirlo. ¿Por qué? Porque no es la fe la que viene a través de las obras, es las obras que vienen a través de la fe. Si tú tienes fe en Cristo, en que Él te salvó, en el que Él resucitó de los muertos, en el que si tú comprendes que tú eres un pecador, te arrepientes y tienes fe en el Salvador, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el que te ha dado la vida eterna, si tú tienes fe en Él, todas esas otras cosas vendrán, dice la palabra. Todas esas otras cosas vendrán, las obras vendrán a través de esa fe que tú tengas en el Señor. Nuestro objetivo como creyentes es acercarnos más al Padre y acercar a otros más al Padre. Básicamente eso. Nuestro objetivo como iglesia no es construir, no es hacer un tejado, pero, se tiene que hacer porque son responsabilidades que el Señor nos da. Y si el Señor nos dice de que tenemos que hacer algo, lo hacemos. Pero lo más importante en esta iglesia no es que quede bonito y que quede todo muy precioso, sino que podamos acercar más personas a Cristo. Y que nosotros nos acerquemos más a Cristo. No puedes acercar a alguien a Cristo si tú todavía no estás con Cristo. Y esa es la cosa, tenemos que acercarnos más y más y más a su palabra, más a Cristo, más al Señor, más de su presencia y acercar a nuestros cercanos al Señor. Disfrutamos de aquello que amamos y el mayor mandamiento que Dios nos ha dado es amarlo a Él. Disfrutamos de aquello que amamos y el mayor mandamiento que nos ha dado es amarlo a Él. Y si amamos su palabra, la disfrutamos. Si amamos sus estatutos, estamos haciendo algo
que de verdad es importante. El Señor te pide que te acerques a Él y una de las maneras que te puede acercar a Él es leyendo su palabra. Pero también te digo, ama la palabra de Dios. Es difícil. A veces la vemos como, ahora leer. No la veas como un club de lectura. Míralo como una guía para que tú al final de tu carrera digas, yo he peleado la buena batalla. Para que al final de tus días tú digas, el Señor me ha guiado. Para que al final de tus días, para los más jóvenes, digas, yo no me acosté con nadie, o yo esperé al matrimonio, o yo a mi jefe no le contesté mal, o yo a mi compañero de trabajo, él me respondía con odio, yo le respondía con amor. Que al final de tu camino tú digas, el Señor ha guiado mis pasos, que la palabra de Dios han sido mis estatutos. Porque fijaos aquí lo importante de este pasaje que estamos leyendo. Dice, abatidas hasta el polvo está mi alma, pero fíjate cómo acaba. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanchen mi corazón. El salmista ha pasado de morder el polvo a correr libremente por el camino del Señor. Porque el mayor anhelo de esta persona era Dios. Y alejado de aquello que lo separaba de Dios, podía disfrutar cada vez más cerca de Él. Y eso es lo que quería compartir en esta mañana con vosotros, que podamos acercarnos más al Padre, que podamos entender sus estatutos y que podamos disfrutar de su presencia. Oramos. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus estatutos, gracias por tus mandamientos, gracias, Señor, porque tú obraste. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una vida nueva, tú nos has mostrado un camino nuevo, tú nos has dado vida eterna. Gracias por la obra de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos limpias, porque tú nos guías aun estando en el polvo, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. No hay palabras para definir lo grandioso, lo magnífico que tú eres, Señor. Solo tenemos palabras de agradecimiento, de adoración y de gozo por ver cómo tú, Señor, obras en nuestros corazones. Te pido por cada una de las personas que están aquí, te pido por cada uno de los hermanos, aquellos que están aquí, para que tú los vivifiques, para que tú lo hagas crecer, Señor, para que tú le ayudes a que su corazón arda de pasión por ti y que tú los puedas guiar. Que en esas dificultades, si ellos están ahora en el polvo, que tú los hagas crecer, que tú los levantes, Señor, que en cualquier situación en la que ellos se encuentren, tú puedas levantarlos del polvo y que ellos puedan ser guiados por tu palabra. Gracias por todo, Padre, por esta mañana y por esta semana que vamos a tener, que esta palabra, Señor, no venga de Israel, sino que venga del Espíritu Santo, que venga del Dios eterno, del Creador, y que tú puedas guiar a los hermanos en esta semana y en lo que quede hasta que tú vengas, Señor. Gracias por todo, Padre. En tu nombre, amén.